Muchas bendiciones para todos en este hermoso amanecer. Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén y amén. Esta palabra es muy hermosa porque nos recuerda lo paciente que es Dios con nosotros. Me gusta mucho porque habla de cómo Dios envió a su Hijo para que en un sacrificio maravilloso por nosotros pagara por nuestros pecados. La palabra dice en el verso 22 que todos hemos pecado y esta sangre de Cristo fue derramada para que nuestros pecados ya no tuvieran poder sobre nosotros. En el devocional de hoy, hablemos acerca del mejor ejemplo de paciencia que tenemos y es Dios mismo, cuando envió a su Hijo a la cruz por nosotros. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer y les puso en el jardín del Edén, Él los puso en un lugar hermoso, les dio todo lo que necesitaban. Ellos estaban en un mundo perfecto, sin pecado, sin dolor, sin muerte. Adán y Eva vivían al lado de las bestias del campo sin correr ningún peligro. Pero ellos desobedecieron a Dios y el pecado entró en toda la creación. A partir de ese momento ellos fueron expulsados del jardín del Edén y debido a eso experimentaron dolor, miedo, inseguridad. Y la tierra comenzó a producir espinos y cardos, algo que hizo que el hombre tuviera que esforzarse mucho más para lograr el sustento diario y poder sobrevivir. Además, y lo más trágico de todo, es que la comunión tan maravillosa que tenían con Dios en ese momento se rompió. ¿Y por qué se rompió? Porque ellos empezaron a esconderse de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios en su infinita misericordia mató un cordero para cubrir con sus pieles sus cuerpos que estaban desnudos, algo que apuntaba a lo que más adelante sería el sistema sacrificial y más importante aún, a la muerte de Jesucristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como escrito está. Como seres humanos nacemos y crecemos viendo el pecado. Pero la palabra dice en Romanos 3:23 que debido al pecado nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, estamos separados de Dios. Por tanto, debemos agradecer a Jesús que nuevamente mediante su sacrificio ha creado un vínculo directo entre Dios y nosotros. Dios decidió que alguien en santidad, que alguien con amor puro pudiera vencer el pecado, porque el pecado solamente se puede vencer con santidad. Y Jesús lo hizo por medio de esa cruz. Nos mostró su favor, su gracia. Hemos sido justificados por su sangre. Y Él nos abrió nuevamente la entrada a la presencia del Padre, la entrada un día al cielo mediante la salvación a través de su sacrificio de amor. Allí donde todo era pecado, Jesús puso santidad, tal como eran las cosas al inicio en el jardín del Edén. Ellos pecaron, pero recibieron una oportunidad. Por supuesto, tuvieron que vivir las consecuencias, como ocurre cuando pecamos. Pero solamente quiero decirte, si tú estás separada o separado de Dios, es simplemente porque has en este tiempo decidido no abrir la puerta a Jesús. Porque cuando tú abres la puerta de tu corazón a Jesús, ya Él ha pagado para que seas libre de todos esos pecados. Hoy quisiera pedirte que termines este devocional conmigo dando gracias a Jesús, dando gracias a Dios por toda la paciencia y el amor que Él tiene para con nosotros al enviar a su Salvador, a mi Salvador, a la cruz. Lo que Cristo hizo fue evitar que nosotros recibiéramos la ira de Dios eterna para darnos la salvación eterna.
Te pido en este día agradezcas a Dios por su amor y paciencia y agradezcas a Jesús por su amor y sacrificio en esa cruz. Agradezcas al Espíritu Santo de Dios por ser tu compañía constante. En este hermoso día te bendigo. Te ha hablado Handris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.